¿Qué onda, gente? Bienvenidos a otro video. Esta vez nos encontramos con el acontecimiento de la fiesta primaveral, mayormente conocido como el acontecimiento de Pascuas. Vengo a traerles toda la información sobre este evento junto con el nuevo mercenario dorado, cómo obtenerlo junto con sus 3 piezas de equipamiento, la cantidad de andarmantes que necesitaremos, todos los trucos y los mejores consejos para poder realizar este evento. Sin mucho más que decir, empecemos con el video. Para comenzar, empecemos hablando de las barras. Tendremos las típicas recompensas de siempre y como podemos observar, añadieron los siguientes materiales: corazones dorados que nos servirán para fabricar el conjunto del mercenario, la receta que nos servirá para fabricar el mercenario, por último los polvos primaverales para abrir los diferentes huevos en Kingshield. En la segunda barra podremos ver los fragmentos del mercenario. En total podremos conseguir 50 completando todas las barras. También tendremos 2 elixires de hueso de Morty junto con la joya de tréboles. Esta nos aumentará la cantidad de tréboles obtenidos y para finalizar este nuevo efecto. Empecemos con lo más importante de este acontecimiento. Luego de obtener la receta, en la barra del acontecimiento desbloquearemos la posibilidad de fabricar el mercenario dorado en el banco de trabajo. Para este necesitaremos 100 fragmentos dorados que los podremos obtener de la barra del evento, en total 50, por ende necesitaremos otros 50 para poder completarlo. Estos los podremos comprar con andarmantes en la tienda. En total tendremos que gastar 150.000 andarmantes en caso de querer comprarlo con este método. Este material también lo podremos conseguir abriendo los huevos en la ciudad de Kingshield. A continuación les dejaré las ubicaciones de cada uno de ellos. Para poder abrirlos necesitaremos el siguiente material: polvo de primavera. Estos los obtendremos al eliminar a Daran, el jefe del acontecimiento, luego de finalizar toda la ronda en su mapa, y en la tienda con andarmantes podremos comprar 5 por día. Eso quiere decir que necesitaremos 5000 andarmantes diarios. En caso de querer comprarlos absolutamente todos los días, gastaremos un total de 100.000 andarmantes. Mi recomendación será utilizarlos en el huevo grande de Kingshield, donde podremos obtener las siguientes recompensas. Las recompensas más importantes serán los fragmentos del mercenario para poder fabricarlo y ahorrarnos unos cuantos andarmantes, los corazones dorados que nos servirán para poder fabricar su conjunto de 3 piezas. De estos necesitaremos 50 por cada pieza, en total 150. Y para finalizar, los cofres de pieles. Para cada parte necesitaremos 5 pieles, por ende serán 15 en total. Otro objeto muy importante que podremos obtener será el pincel de Daran el aguafiestas. Este nos servirá para fabricar la runa de primavera, una runa muy importante que nos aumentará mucho nuestras estadísticas de crítico, velocidad y vida en nuestro personaje. También podremos obtener la nueva montura de zanahoria, el nuevo efecto y los objetos del anterior acontecimiento. Por otro lado, también en la tienda tendremos el siguiente comercio. A cambio de 100.000 andarmantes podremos comprar la mascota conejo. Esta, aparte de darnos estadísticas que la verdad no serán muy relevantes, tendremos un 10% de probabilidad de obtener una recompensa extra al abrir los huevos en la ciudad. Esta, al igual que las anteriores mascotas, no serán muy rentables a nivel costo-beneficio. En los huevos pequeños podremos obtener las siguientes recompensas: corazones dorados, fragmentos para el mercenario y por último el nuevo círculo de huevos. También en la tienda con andarmantes podremos comprar la siguiente caja. Dentro de ella tendremos la posibilidad de obtener los cofres de pieles, corazones dorados para el conjunto, fragmentos del mercenario y polvo primaveral para los huevos. Esta la podremos comprar 2 veces al día, por ende estaremos gastando 10.000 andarmantes diarios, y en caso de querer comprarlas durante todo el acontecimiento tendremos que gastar un total de 200.000 andarmantes. Para hacer un pequeño resumen sobre esto, actualmente la única forma de obtener estos materiales será a través de los polvos primaverales. Por suerte, estos los podremos obtener farmeando dentro del acontecimiento, eliminando a Daran. En caso de querer avanzar más rápido, podremos utilizar nuestros andarmantes en las cajas o directamente comprando los 5 polvos diarios. El material que considero más difícil de conseguir serán las 15 pieles. Una vez obtenidas, mi otra recomendación será abrir los huevos de 1 en caso de querer obtener únicamente los corazones, ya que al parecer tienen un mejor drop según lo que pude estar observando luego de abrir varios. Una vez obtenidos los materiales podremos fabricar el mercenario en el banco de trabajo. Para poder activar su efecto tendremos que utilizar nuestra habilidad de salto. Este efecto durará 10 segundos con un rango de 4 metros y su tiempo de recarga serán de 20 segundos. En el caso del mago será la teleportación, en el guerrero salto de furia, en el cazador salto del tigre y mochila cohete en el mecánico a vapor.
Esto causará la activación del círculo dorado, que nos dará las siguientes estadísticas. Obtendremos un aumento de vida máxima, regeneración de vida por segundo, aumento de armadura y resistencias en nuestro personaje. Cuando logremos obtener los materiales y fabricar las 3 piezas, nuestro círculo nos dará las siguientes estadísticas, dependiendo de cada una de nuestras razas. A continuación les dejaré en pantalla cada estadística para cada uno de nuestros personajes. Obtendremos un aumento de daño, velocidad de ataque y velocidad de movimiento. También obtendremos reducción de los tiempos de recarga en nuestras habilidades. Y por último, un aumento de velocidad en nuestros proyectiles. Estuvimos haciendo pruebas en vivo y al parecer este mercenario será útil a nivel de obtener variedad en cuanto a estadísticas. Y el morado seguirá siendo el mejor en cuanto a daños, ya que el dorado aumentará nuestros daños en base a nuestras estadísticas de personaje y el mercenario morado en base a nuestros daños en las habilidades. Por ende, con el morado causaremos mayor daño a los enemigos. Por otro lado, tendremos los siguientes comercios en Festos con las monedas de la comunidad. Mi recomendación será priorizar el pincel de Daran en caso de no tener las 5 runas primaverales, ya que como mencionamos anteriormente son muy importantes. También podremos comprar bolsas de la suerte, donde podremos obtener una pequeña probabilidad de obtener más pinceles. Y por último, la caja de pieles. Esta será únicamente una por evento, al igual que los corazones dorados. Mi consejo será primero intentar conseguir estos materiales con polvo primaveral de los huevos en Kinshield, y en caso de no tener tiempo, sí sería buena opción comprarlos. Para comenzar con este acontecimiento tendremos que tomar las misiones con Festos, donde nos enviará a eliminar el gran huevo. Mi recomendación será ingresar por desierto. Al eliminar este huevo podremos ingresar al mapa del evento con polvo del amanecer. Este se obtendrá de los enemigos dignos y dentro del mismo mapa. Una vez dentro del mapa tendremos que equiparnos nuestras esencias coloridas para poder infligir daños a los enemigos. Tendremos que eliminar a todos los troles del mapa para poder enfrentarnos a Daran, que será el jefe final. Al eliminarlo podremos obtener las siguientes recompensas. Las más importantes será el polvo primaveral para los huevos en Kinshield, monedas de la comunidad, mascotas, monturas y el pincel de Daran el agua fiesta para poder fabricar la runa. Estuve haciendo varias rondas y en la dificultad en sanguinario recibiremos 1000 de progreso al eliminarlo. Otra cosa muy importante será que al abrir ánforas podremos obtener mucho más progreso del evento y finalizar más rápido este acontecimiento. Luego de eliminar a Daran también podremos ingresar a la guarida secreta, donde aparecerá otro mini jefe troll. Este también nos podrá dar las monturas, mascotas y también progreso para avanzar más rápido en las barras. Así que nada gente, espero que les haya gustado esta mini guía sobre el nuevo mercenario y el acontecimiento de primavera. Ya saben, darle like, compartir a sus amigos para que puedan obtener también esta información y nos vemos en un próximo video. Chau chau.